Así como un despiadado ángel. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alcaide Baez. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente de la Facultad de Ingeniería. En este video voy a explicar cómo podemos integrar o un tutorial de integración. Cabe recalcar que soy un alumno, por lo cual mi aprendizaje también está en desarrollo. Sin embargo, el tutorial de a continuación va a ser más o menos una retroalimentación tanto como para mí como para la gente que esté interesada en saber cómo se integra. Así que sin más preámbulo, comencemos con este video de tutorial de integración. Vamos a comenzar con la pregunta del millón. Bueno, pero ¿qué es integral? Hay que saber qué es integral, y bueno, para ello antes debemos saber derivar, debemos saber qué es una derivada, y la derivada es básicamente que se define como la pendiente de la recta tangente. Gráficamente se ve así, y la derivada es la línea roja que se puede apreciar aquí, y como podemos apreciar, básicamente solo toca un punto de dicha curva, no solo abarca un punto, por eso es una recta tangente. Si fuera una recta secante, pues tocaría 2 puntos, pero estamos hablando de una recta tangente. Bueno, esa sería la principal diferencia entre una línea secante y una línea tangente. Podemos ver que la derivada de la función f de x evaluada en x es igual a da la pendiente de la curva en x es igual a a. Y bueno, una vez que conocemos el concepto de derivada, podemos pasar al concepto de integral. Y la integral se define como el área bajo la curva de una función en un intervalo a, b. Gráficamente se vería de la siguiente manera. Podemos ver que la integral abarca cierto intervalo que va de B hasta C y nos permite obtener el área bajo la curva de dicha función. Vamos a leer lo que dice la definición de integral. La integral de la función f de x sobre el rango de x es igual a b a x es igual a c da el área bajo la curva entre esos puntos. Los podemos ver en la imagen exactamente coloreado en la parte de B hasta C de un color de tono rosa. Pero bueno, ¿por qué es que necesitamos la definición de derivada para conocer la definición de integral? Bueno, esto se debe a que ambos van de la mano. Así es, la derivada y la integral van de la mano. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues porque la integral, además de ser el área bajo la curva, tiene otra pequeña definición, la cual se conoce como que la integral es la antiderivada, es la función inversa o la acción inversa a derivar. ¿Okay? Es por eso que se tiene que saber conocimientos previos de derivación para saber cómo integrar una función. Así es, recordemos, la integral es la antiderivada. Entonces vamos a definir un poquito más la integral. Debemos saber que la integral se divide en dos partes. La primera parte es de integrales indefinidas y la otra parte es de integrales definidas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, las indefinidas tienen como característica que la función que se está integrando no está dentro de un intervalo, caso contrario a lo que vimos en la definición anterior, donde dijimos que la integral era de un intervalo a, b. Entonces en esta no hay un intervalo, por lo que la definición de integral para las indefinidas no es el área bajo la curva. Y también el resultado de esta es una función. Por otro lado tenemos las definidas. Bien, las definidas, la característica principal es que la función sí se encuentra dentro de un intervalo. Y ojo, para poder aplicar esto, la función debe ser continua. ¿Ok? Y bien, para este video nos vamos a concentrar en solo un tipo de integral. ¿Y cuál es? Bueno, pues nos vamos a concentrar en lo que es las indefinidas. ¿Por qué? Bueno, porque yo considero fundamental primero entender cómo se hacen las integrales indefinidas, ya que pues son como un paso antes de las integrales definidas, que ya son en un intervalo. Entonces yo considero importante que para conocer integrales primero debemos saber qué son las integrales indefinidas o cómo se hacen. Entonces vamos a comenzar con un pequeño ejemplo práctico y un poquito simulatorio de simulación. Bien, comencemos. Bien, supongamos que un día vas a clases, te encuentras felizmente de la vida y llegas a la escuela y tu profesor te dice, oye, derívame una función. Bueno, como dijimos, pues ya deberías tener ese conocimiento. Si entras a este video, pues debes de tener conocimiento de cómo se deriva una función. Y bien,
El profesor te dice, bueno, deriva f de x es igual a x cuadrada más 8. Enseguida, tú, como ya sabes derivar, lo que notas es que tienes una suma dentro de lo que vas a derivar. Entonces recuerdas que la derivada de dicha suma es igual a la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Notas también que hay un exponente, por lo que aplicas la segunda propiedad. Por lo que aplicas otra reglita de las derivadas que nos dice que f de x cuando es igual a x a una potencia n es igual a la potencia multiplicando a x, y a la potencia le restamos 1. Y enseguida también tenemos una constante. Y recordemos que la derivada de una función constante, bueno, pues es 0. Toda función constante es 0. Bueno, pues ya aplicas 2 por x a la 2 menos 1 más 0. Te queda 2x. Bien, hasta ahí ya todo bien. El profesor te va a decir, bien, estás correcto. Sin embargo, ¿qué pasa si te dice, bueno, ¿qué función tenías antes de derivar? Enseguida tú vas a contestar, obviamente, x cuadrada más 8, porque ya sabes cuál era la función antes de derivar. Pero ¿qué pasa si te dice, bueno, ¿cómo lo haces matemáticamente? En ese momento puede que tu cerebro explote, porque realmente no sabes cómo hacerlo de manera inversa. Aunque si eres un poquito inteligente, podemos aplicar lo inverso. Por ejemplo, tenemos f de x es igual a 2x. Y bueno, dices tú entonces, si yo multipliqué por 2, bueno, ahora voy a hacer lo inverso y voy a dividir entre 2. 2 entre 2 es 1, por eso no se pone el coeficiente. Y si le resté 1 al exponente, bueno, ahora le voy a sumar 2. Le dices al profesor, bueno, matemáticamente es x al cuadrada. Bueno, ya estás bien, realmente es x cuadrada, si tú derivas x cuadrada 2x. Pero, ¿qué pasa si ahora te pregunta, oye, ¿y qué pasó con el coeficiente? Oye, ¿y qué pasó con la constante 8? Y realmente aquí es cuando nos damos cuenta que el momento de integrar o aplicar la antiderivada de una función, la constante se pierde. Así es, se pierde. Y aquí es cuando nos damos cuenta que realmente hay infinitas soluciones para obtener la antiderivada de una función. ¿Por qué? Bueno, supongamos que f de x es igual a x cuadrada más 100. ¿Y qué pasa si derivamos? Así es, obtenemos f de x es igual a 2x. De igual manera, si derivamos x cuadrada más 8541, de igual manera nos da 2x. En ese momento quedaríamos como, ¿qué está pasando aquí? Y así puede ser con diferentes tipos de constantes. Incluso puedes poner ahí 1.000.000 y el resultado va a ser 2x. Ya que cuando nos damos cuenta que las integrales o las antiderivadas tienen infinitas soluciones. Así es, ya que pueden tomar cualquier constante y se va a cumplir la antiderivada. Por lo que bueno, aquí vamos a dejar claro una parte importante de las integrales, y es que para satisfacer a todas esas antiderivadas que pueda llegar a tener la integral, bueno, vamos a aplicar un más c. Así es, a toda antiderivada que tú calcules o que uno calcule, al final debes agregarle una c, que la c significa una constante, cualquier constante, no es un valor no es un valor exactamente, un valor fijo, pero sabemos que es una constante. Esa constante al derivarse obviamente va a dar 0. Bueno, entonces es aquí cuando podemos decir, bueno, si yo integro una función, si yo derivo una función, me tiene que dar f de x. Si es f de x minúscula la integro, me tiene que dar f de x mayúscula. Suena algo confuso, sí, la verdad es que sí. Y por eso tenemos, ya sabiendo que al final se le tiene que agregar una c, entonces f de x mayúscula más c es igual a f minúscula de x. La f mayúscula es para hacer una distinción, ya que f de x mayúscula es como que la derivada. Y f de x minúscula es la función a integrar. Entonces, pues ya sabíamos que la respuesta es x al cuadrado más c. Sin embargo, esta no es la manera correcta de escribir una integral o de solucionar integrales. Así que vamos a ver cómo se estructura realmente una integral. ¿Cómo se resuelve correctamente una integral? Bueno, para ello hay que saber que, como todo, tiene una forma de escribirse. Ya dijimos que f de x es igual a f mayúscula de x más c. Pero la manera correcta de escribir una integral es la siguiente. Podemos ver el signo, un signo S, como una S grandota, que significa, para uno significa suma, para otro significa integración o integrar. F de x es diferencial de x.
donde, como dijimos, ese simbolito que parece una S, para este caso el símbolo significa integración. F de X es la función a integrar, o también llamada integrando. Diferencial de X es la de X, la cual nos indica la variable que se va a integrar. Todo esto se lee como la integral de X diferencial de X, aunque para algunos autores todo lo que estamos viendo no debe separarse, ya que en conjunto en sí significan algo, por separado no significan realmente nada, por lo que algunos autores dicen que todo esto debe mantenerse junto, que significa integrar. Pero bueno, eso es tema para otra cosa. Y bueno, ya sabiendo cómo es la manera correcta de escribir una integral, vamos a mejorar nuestra igualdad que tenemos. Y se escribiría de la siguiente manera: integral de f de x diferencial de x debe ser igual a f de x más una constante c. Y si ahora ese modelo lo aplicamos al ejercicio que habíamos hecho con anterioridad que nos pidió nuestro profesor de suposición, bueno, pues tendríamos que la integral de 2x, que es el valor que queremos regresar a como era originalmente, diferencial de x, va a ser igual a x cuadrada más c. Sin embargo, este ejercicio lo podemos resolver porque básicamente primero derivamos y luego integramos. Entonces, al momento de integrar ya sabíamos qué resultado íbamos a obtener. Pero vamos a ver la manera correcta de resolver integrales. Y para ello, primero vamos a ver un poquito de sus reglas. Tenemos reglas básicas de integración. Vemos que si son bastantitas, pues bueno, como todo en las matemáticas es algo complicado. Pero para este video nos vamos a concentrar en estas 4. La cual la primera nos dice que la integral de 0 diferencial de x va a ser igual a una constante. La integral de diferencial de x es igual a x más c. Y la integral de a diferencial de x va a ser igual a la constante fuera por diferencial de x, lo que es igual a por x más una constante. Y también tenemos lo de una potencia. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. En la parte derecha he puesto lo que tenemos, algo para que no se nos olvide, para que sepamos bien cómo es que se escribe una integral. Y ahora vamos a pasar con el primer ejemplo. La integral de x diferencial de x. Bueno, vamos a poner nuestras pequeñas reglas de integración que vimos hace un momento. Y vamos a ver cuál nos conviene. Y bien, podemos un poquito de análisis y vemos que nos conviene la 4. Vamos a escribirla aquí al ladito porque no se alcanza a ver muy bien. Y nos dice que la integral de v a la n, diferencial de v, es igual a v a la n, le vamos a sumar 1, dividido entre n más 1, más una constante. ¿Por qué esa? Bueno, porque recordemos que x está elevado a la 1, realmente no se pone porque es 1, pero tenemos x a la 1. Entonces vamos a aplicar esa reglita de integración, aplicándola de la manera exacta como está ahí, solo sustituyendo los valores. Tendríamos x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Bien, aplicando las operaciones como es debido, pues tendríamos que el resultado es x cuadrada sobre 2 y ojo, más una constante c. Que yo recomiendo que siempre resuelvas la integral y al último le agregues el más c, realmente no tiene ninguna diferencia y al final el resultado está bien. ¿Qué pasa si tienes duda? Bueno, pues yo te recomiendo que apliques lo que habíamos visto con anterioridad, que la integral es igual a la derivada y la derivada es igual a la integral. Así que el resultado que acabas de obtener lo puedes derivar para saber si realmente lo has hecho bien. Entonces la derivada de x al cuadrado sobre 2 más c, pues vamos a aplicarla. Como es una división, tenemos que aplicar el método de la división. Entonces nos dice que es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Aplicándola tenemos x al cuadrado más c, la derivada es 2x más 0, ¿por qué 0? Porque es una constante, cualquier número constante derivado es 0, multiplicado por 2, menos, y aquí es donde podemos reducir básicamente casi todo lo que íbamos a hacer de operaciones. ¿Por qué? Porque la derivada de 2 es 0, entonces toda cantidad multiplicada por 0 siempre va a dar 0, por lo que como ya es más sencillo, pues ya lo hemos coloreado de un color negro. Podemos ver que el negro ya dice que eso ya no cuenta, ya no nos sirve, ya no existe. Entonces aplicando las operaciones, y recordemos 2 sobre 2 al cuadrado. Entonces aplicando las operaciones nos queda 4x sobre 4, podemos reducir términos, que es el 4 sobre 4 es 1, y nos queda, así es, que la derivada de f de x es igual a x cuadrada sobre 2
que es x. Así es x. Y estaría correcto, ¿por qué? Recordemos que habíamos dicho que la integral de f de x diferencial de x era igual a f de x más c. Entonces, si resolvemos la integral, si integramos f de x diferencial de x, nos da f de x más c. Y eso que hemos obtenido, que es f de x más c, lo derivamos, obtenemos de nuevo la integral. Y se cumple la igualdad, entonces esto estaría correcto. Vamos a pasar con un segundo ejemplo, si no te ha quedado claro. Tenemos el ejemplo número 2. La integral de 4x al cuadrado diferencial de x. Bien, vamos a poner aquí arribita, porque ya vimos que hay un exponente, vamos a aplicar la regla del exponente. Pero ojo, que ahora tenemos un coeficiente multiplicando a la x cuadrada. Así es, entonces vamos a aplicar una propiedad de estas integrales, una de las dos propiedades que tienen las integrales indefinidas, que nos dice que la integral de una constante por f de x, diferencial de x, pues lo que tenemos que hacer es sacar la integral, pues lo que tenemos que hacer es sacar el coeficiente fuera de la integral e integrar solamente la función f de x. Entonces vamos a aplicarlo. Sacamos el 4 y solamente vamos a integrar x al cuadrado diferencial de x. Aplicamos las respectivas operaciones, ya dijimos que era un exponente, entonces sería x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Y al final nos quedaría 4x al cubo sobre 3. Y ojo, de nueva cuenta, más c. Es importante que se te quede grabado que al final debe de ir una c. Pero ojo que solamente también es para la c, solo va a ir en lo que son las integrales indefinidas. Después, más adelante diremos, o en otro video diremos por qué es que solamente las indefinidas y no en las definidas. Nueva cuenta, puedes derivar lo que acabas de obtener para saber si realmente está correcto. Entonces, al derivar ya hemos dicho que en una parte podemos eliminar, ya que en el denominador tenemos una constante que al derivar se da 0 y todo número multiplicado por 0 da 0. Y nos queda que la derivada de 4x al cubo más c es igual a 12x al cuadrado más 0 por 3 sobre 3 al cuadrado. Haciendo las operaciones nos queda 36x al cuadrado sobre 9. Dividimos entre 3 y nos queda 12x al cuadrado sobre 3. Y aplicando de nueva cuenta la reducción de términos, nos da 4x al cuadrado. Y de nueva cuenta, la integral de 4x al cuadrado diferencial de x, si la integramos, nos da 4x al cubo sobre 3 más c. Y si nosotros derivamos eso, nos da de nueva cuenta la integral. Así que se cumple dicho ciclo, dicha igualdad, y nuestro resultado es correcto. Vamos a pasar con un último ejemplo, el ejemplo número 3. Bien, tenemos la integral de 3x al cuadrado más 1 diferencial de x. Y aquí vamos a aplicar una segunda propiedad donde tenemos una suma dentro de la integral. ¿Cómo se resuelve esto? La propiedad nos dice, si tenemos la integral de f de x más g de x diferencial de x, lo que vas a hacer es calcular la integral de cada uno de esos términos de la suma. Sería la integral de f de x diferencial de x más la integral de g de x diferencial de x. Vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio y nos quedaría como integral de 3x al cuadrado diferencial de x más la integral de 1 diferencial de x. Vamos a aplicar de nueva cuenta lo que nos decía del coeficiente y lo vamos a sacar fuera de la integral, dejando solo la función. Nos quedaría como 3 integral de x al cuadrado diferencial de x más 1 la integral diferencial de x. Y vamos a aplicar las operaciones de la primera integral, que sería 3 por x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Y bueno, aquí podemos observar que tenemos diferencial de x solamente la integral. Y recordemos que existe la reglita que nos dice que la integral de diferencial de x es igual a x más c, por lo que ya tendríamos el resultado de la integral de diferencial de x, que prácticamente es x más c. Ya tendríamos el resultado. Y solamente faltaría resolver las operaciones de la integral. La primerita, que es x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1. Al resolver tenemos 3x al cubo sobre 3, que es entre 3 nos da 1, entonces se eliminan dichos números, más x más c, y como ya reducimos términos, bueno, pues ya tenemos el resultado, que es x al cubo más x más c. Y ya tendríamos de manera correcta la integral. ¿Dudas? Bueno, vamos a derivar. Recordemos que la derivada de un exponente, bueno, se baja el exponente y al mismo exponente se le resta 1. 3 por x
a la 3 menos 1 más 1x a la 1 menos 1 más 0. Y tenemos 3x al cuadrado más 1x a la 0. Y recordemos que x a la 0 o cualquier número elevado a la 0 nos da 1. 1 por 1, 1. Y nos quedaría 3x al cuadrado más 1. Y se cumple de nueva cuenta nuestro ciclito que habíamos dicho que si integramos 3x al cuadrado más 1 nos da x al cubo más x más c. Y si nosotros derivamos eso, nos da de nueva cuenta la integral. Que básicamente ya sabríamos lo básico para poder integrar. Y que con esto podríamos concluir nuestro pequeño video sobre tutoriales de integración. De cualquier forma, te invito a que hagas estos ejercicios a mano, que hagas los ejercicios sin ver el video, para que veas que realmente se cumple esta igualdad que estoy mostrando. Te recomiendo que compruebes con la derivada si tienes dudas. De esa manera sabrás que lo has hecho bien. Y pues te doy gracias por ver el video. La verdad es que a mí me ha gustado mucho hacer este video. De por sí me gusta hacer videos como tarea de la escuela, porque es una manera de retroalimentar lo que ya hemos visto. La verdad es que creo que el aprendizaje, quien no se lleva el aprendizaje soy yo. Estoy haciendo este video en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en donde no puedo tomar clases presenciales. La verdad es que a mí me gustan mucho las clases presenciales, pero pues bueno, hay que adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Y pues esta tarea me ha agradado mucho porque me deja un gran conocimiento, pues, porque me he puesto a estudiar por mi parte muchas cosas y las he entendido. Y pues hacer este video es más una retroalimentación personal, pero que también espero que sirva para aquellos que tienen dudas acerca de integrales. Así que te agradezco de nueva cuenta por ver el video. Y como conclusión, ¿qué es la integral? Bueno, integrar es el proceso inverso de una derivada. Con esto me despido. Espero que esté correcto este video, que te pueda ayudar. Y yo me despido, no sin antes decirte hasta la próxima. Muchísimas gracias. Se despide Carlos Alcaide Báez. Muchas